Que el Señor les bendiga. Estamos por acá ya para comenzar esta exposición. Aún acá haciendo unos pequeños arreglos. Em, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar nuestra exposición de hoy. Oremos al Señor. Señor nuestro Dios, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu misericordia y hoy estamos aquí, Señor, reunidos para estudiar tu palabra. Permite que pueda ser expuesta con la mayor claridad posible, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, la conferencia que nos atañe el día de hoy es la esencia de la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Y para poder comenzar a explorar este tema, vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas básicas que nos sirven de introducción. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo podemos definir la iglesia? ¿Qué abarca? ¿Quiénes pertenecen a ella? ¿Cuándo comenzó a existir la iglesia? Em, Estos son algunos de los tópicos que toca el tema de la esencia de la iglesia. Cuando estudiamos la naturaleza de la iglesia o la esencia de la iglesia, que es lo mismo, lo que estamos intentando entender, conocer, es el alcance de la iglesia en atributos, en miembros, en naturaleza y en su tiempo de existencia. Y es sumamente importante porque la esencia de la iglesia es el punto de partida para todo lo demás. La esencia de la iglesia impacta en la manera en que entendemos la misión de la iglesia, su gobierno, la manera de pertenecer a ella e incluso nuestra interpretación del Antiguo Testamento. De hecho, muchos de los errores eclesiológicos parten de un mal entendimiento de lo que entendemos que es la iglesia. Por esa razón, la esencia de la iglesia es un tópico sumamente importante para entender no solamente lo que dice la escritura sobre la iglesia, sino también para conducirnos en la iglesia como a Dios le agrada. Ahora bien, el tema de la esencia de la iglesia es bastante amplio, por lo que una sola exposición no me sería suficiente para abarcar todo el tema. Eh, Así que esa va a ser la razón por la que algunos puntos solo vamos a tocarlos por encima y no vamos a ir más allá, precisamente porque es un tema bastante amplio. Más bien he decidido escoger algunos puntos que considero que son vitales, son cruciales para entender la naturaleza de la iglesia de Cristo. Y vamos a comenzar esta exposición con la pregunta más básica sobre este tópico. ¿Qué es la iglesia? Y yo considero que una excelente definición es la que encontramos en el artículo 27 de la Confesión Belga. Este dice: creemos y confesamos una única Iglesia Católica Universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose, según esto, que Cristo es un Rey eterno que no puede estar sin súbditos. Y la definición es bastante clara, o sea, la iglesia es una congregación de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Es decir, es una comunidad de personas que confiesan creer y que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo. Ahora, algo interesante es
que aunque que esta definición es bíblica y es acertada, o sea, no requiere ninguna prueba porque es totalmente evidente de las escrituras. De hecho, a pesar de que muchos podamos tener con otras denominaciones, podemos tener diferentes definiciones acerca de lo que es la iglesia o sobre algunos puntos particulares. La gran mayoría concuerda en que la iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo. Ahora, y también es importante resaltar que a diferencia de lo que cree Roma, nosotros no creemos que la iglesia se refiera a un templo o a una edificación particular. De hecho, esta forma de uso nunca aparece en las escrituras. La iglesia siempre se refiere a la comunidad de personas que componen el pueblo de Dios. En una región específica, de manera general, a veces se refiere a la iglesia visible, otras veces a la iglesia invisible, algunas veces se refiere a la comunidad de creyentes que ya está en el cielo, que están en un estado, están en el estado intermedio, o a los creyentes, a la iglesia militante que está en este mundo, pero siempre se refiere a personas, a la iglesia, al cuerpo compuesto por creyentes. Ahora, otra cosa que es importante es que a esto nosotros podríamos seguir agregando otros detalles, porque aunque eso es una definición básica, la realidad es que hay muchos otros detalles, o por decirlo de otra manera, hay muchos otros ángulos desde los cuales nosotros podríamos definir la iglesia de Dios. Y yo creo que todos nosotros concordaremos en las siguientes definiciones. Por ejemplo, la iglesia está compuesta por los elegidos de Dios. La iglesia está compuesta por los que han sido llamados por Dios. La iglesia está compuesta por los verdaderos creyentes en Cristo. La iglesia está compuesta por los que confiesan ser cristianos. La iglesia está compuesta por los que han recibido el bautismo cristiano. La iglesia está compuesta por los que han muerto en Cristo. Y de hecho, por eso nosotros hablamos, como hablamos, como más o menos mencionábamos hace un momento, de iglesia militante, que se refiere a la iglesia que está en la tierra, que aún está luchando contra el mundo, contra el pecado y contra las tentaciones de Satanás por el avance del reino. Y también se habla de la iglesia triunfante, que está compuesta por todos los que han muerto en Cristo y están en el cielo con el Señor. Ahora, también es interesante porque esto no necesariamente significa que todos los que pertenezcan a la iglesia sean realmente verdaderos creyentes. Y es que en la iglesia encontramos dos tipos de personas. Y más adelante en el siguiente punto hablaremos un poco más esto, ¿no? Pero en un sentido general, la iglesia está compuesta por dos tipos de personas: por los que confiesan ser salvos y los que realmente lo son, por los que confiesan creer en Cristo y los que realmente lo son, por los que confiesan seguir a Cristo y por los que realmente le obedecen. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes se preguntará, bueno, pero ¿cómo es eso de que en la iglesia de Cristo hay personas que no son creyentes? ¿Cómo es eso de que en la iglesia de Cristo hay personas que no son salvas? ¿Acaso eso no contradice la definición que acabamos de dar, que la iglesia está compuesta por los verdaderos creyentes en Cristo? Bueno, por eso es necesario entender la esencia de la iglesia para poder entender las definiciones de la Escritura. Porque la realidad es que la Biblia demuestra que hubo personas que pertenecían a la iglesia y que al final terminaron apostatando la fe. Por ejemplo, Pablo habla de Himeneo y Alejandro, que
que naufragaron en la fe. Ellos pertenecían a la iglesia, eran parte de la iglesia, pero terminaron no siendo verdaderos creyentes, pero ellos fueron parte de la iglesia. Eh, También lo vemos eh, en otros ejemplos, por ejemplo, Ananías y Zafira es otro buen ejemplo de esto. Pecaron contra Dios y fueron expulsados. Judas fue contado entre uno de los discípulos del Señor. Entonces, em, para nosotros poder entender esto que dice la Escritura acerca de la iglesia, eh, que unos son y que otros no son, es necesario entender la siguiente distinción. Y esto nos lleva entonces al siguiente punto. La iglesia invisible y la iglesia visible. Entender la iglesia, la definir correctamente, lo que es la iglesia invisible y qué es la iglesia visible, nos va a ayudar a comprender cómo funciona esta dinámica en la iglesia sin haber ningún tipo de contradicción. No sé si el término iglesia invisible aparece, no estoy seguro si aparece la primera vez en la Confesión de Westminster. Sin embargo, la Confesión de Westminster eh, enfatiza, y cuando habla de la esencia de la iglesia, en el capítulo 25 dice que hay dos iglesias, la iglesia invisible y la iglesia visible. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaratoria. Esto no significa que haya dos iglesias, aunque, aunque algunos lo han interpretado así. Realmente lo que hace esta definición son dos enfoques o perspectivas distintas desde las cuales mirar la iglesia. Y debo decir que no todos los reformados están de acuerdo con el uso de estos términos. Por ejemplo, muchos reformados continentales, especialmente los holandeses, no suelen estar de acuerdo con estos términos porque puede sugerir la idea de que existen dos iglesias separadas. Y de hecho, algunos pastores y teólogos sí han hablado como si la iglesia visible e invisible fuesen dos iglesias diferentes. Ahora, para esto tenemos que hacer algunas aclaraciones para que lo entendamos mejor. Ahora, primero, pese a que la Confesión de Westminster habla de dos iglesias, realmente, o parece, mejor dicho, parece hablar de dos iglesias, realmente no lo hace. La confesión presupone la unidad de la iglesia, por lo que no está hablando de dos iglesias, sino de dos perspectivas diferentes de una misma iglesia. Recordemos lo que dice el credo apostólico. Creo en una santa iglesia católica o universal. Creo en una. O sea, no existen varias, es una sola iglesia. Y por tanto, la iglesia invisible y visible no son dos iglesias, sino que son dos maneras distintas de ver una sola iglesia. Ahora, otra cosa, el segundo punto que quiero aclarar sobre esto es que aunque estas son dos perspectivas diferentes, la iglesia, la definición de la iglesia invisible y visible están unidas, son definiciones y perspectivas que se complementan entre sí, no pueden ser separadas. La iglesia invisible es el corazón de la visible y la iglesia visible es la manifestación de la invisible. Podemos diferenciarlas, pero no podemos separarlas. Y aunque algunos teólogos hayan utilizado mal este término, no significa que los términos estén mal empleados. Y más si consideramos que esta doble perspectiva proviene de las escrituras.
Y aunque pudiéramos citar varios pasajes para hablar de esto, hay uno que es súper relevante aquí. Romanos 9:6 B, la parte B, sobre todo la parte B, dice la frase, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y más adelante, en ese mismo capítulo también dice, y aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. El texto muestra, aquí, sobre todo el del versículo 6 muestra una paradoja. Todo Israel pertenecía al pueblo del pacto, era el pueblo del pacto, pero no todos eran verdaderos israelitas. Ahora, alguno dirá, bueno, pero es que si no eran israelitas, si no eran verdaderos israelitas, entonces nunca pertenecieron a Israel. No exactamente. O nunca pertenecieron al pacto. No exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente el versículo 2 o el 3 dice que de ellos son los patriarcas y de ellos son los pactos de las promesas. Entonces, en el contexto, o tan solo en los versículos anteriores, Pablo acaba de decir que todo el pueblo de Israel era miembro del pacto. Todos pertenecían al pacto, todos eran el pueblo de Dios, todos eran miembros de la familia de Dios, pero no todos los que estaban en ese pacto eran israelitas verdaderos. Y lo mismo en la práctica podemos ver en la iglesia de hoy. Nosotros tenemos muchos congregantes en nuestras iglesias, bueno, los que tienen iglesias grandes, ¿no? Eh, pero aún podemos tener personas, y lo hemos experimentado, podemos tener personas en nuestra membresía que confiesan ser creyentes, pero que realmente no lo son, que externamente sí lo aparentan, pero internamente o puede que no, o ya han demostrado que no por su forma de vivir o porque se han apartado de la fe. Y precisamente ahora, esas personas convivieron dentro de la iglesia, fueron parte de la membresía, tomaron los sacramentos, disfrutaron de la palabra, muchos de ellos hasta evangelizaron y por medio de su evangelización otras personas se convirtieron, o sea, en muchos sentidos se comportaron como verdaderos creyentes y luego terminaron apostatando. Por esa razón, los términos iglesia invisible e iglesia visible son necesarios para explicar esta paradoja que existe en la iglesia de Dios. Ahora, quiero aclarar brevemente qué es lo que significa, qué es lo que significan los términos iglesia invisible e iglesia visible, para que tengamos que son perspectivas y no iglesias distintas. La iglesia, esto nos demuestra dos perspectivas. La iglesia desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva del hombre. Desde la perspectiva de Dios, porque solamente Dios sabe quiénes son sus escogidos. Por eso es la iglesia invisible, es lo que Dios puede ver, lo que nosotros no podemos ver. Y se llama iglesia visible a lo que nosotros como hombre podemos ver. Nosotros solamente conocemos a quienes profesan la fe, sin saber a ciencia cierta quiénes de esos que profesan la fe son realmente escogidos. También podríamos, la iglesia es la iglesia desde una perspectiva interna y externa. La iglesia vista desde la obra interna del Espíritu Santo. Eso es la iglesia invisible. El fruto que internamente y de forma secreta e invisible el Espíritu Santo lleva en el corazón de las personas. Y la iglesia visible es lo que nosotros vemos desde la perspectiva de las acciones y de la apariencia humana. La forma de hablar, la forma de vestirse, el compromiso con el culto público, el unirse a la membresía de la iglesia, la disposición a escuchar la palabra, la toma de los sacramentos, etcétera. También es la iglesia desde la perspectiva de la elección y desde la perspectiva de la confesión. La iglesia invisible es lo mismo que la iglesia de los elegidos de Dios.
Mientras que la iglesia visible son los que confiesan a Cristo, sin saber si realmente son elegidos o no, como mencionábamos hace un momento. También podríamos hablar en otro término, es la iglesia desde una perspectiva real versus la iglesia desde una perspectiva ideal. La iglesia real versus la iglesia ideal. La iglesia invisible apunta hacia el ideal de lo que es y de lo que debería ser la iglesia y de lo que será cuando Cristo venga por segunda vez, sin pecado, completamente santa y unida. La iglesia invisible es la iglesia real que se enfrenta al pecado y que tiene muchos hipócritas dentro de sí. Primera de Corintios es un gran ejemplo de ello. Pablo comienza llamando a los corintios como los santificados en Cristo Jesús. Y en el capítulo 6 le dice que ellos han sido redimidos, han sido justificados, han sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, la misma carta demuestra que ellos estaban viviendo en pecado, que ellos cometieron muchos pecados y estaban muy desviados doctrinal y pasionalmente y en su propia vida de lo que Dios manda. O sea, en muchos sentidos eran todo menos santos. Entonces, eso es lo que precisamente explica estos dos términos. La iglesia visible, la iglesia invisible entonces, es parte de la iglesia visible. Y la iglesia visible es una manifestación de la invisibilidad. Ahí no está la conexión. La iglesia visible debe apuntar hacia la invisible. Y la iglesia invisible es la esencia de la visible. Entonces, eh, una persona que es parte de la iglesia invisible, es decir, que es un escogido y que es un verdadero creyente, debe ser parte de una iglesia visible, debe ser parte de una iglesia local, de la iglesia visible, de una iglesia local, porque eso es lo natural que debe hacer una persona que cree realmente en Cristo. Y lo contrario también es cierto. Una persona que se hace miembro de una iglesia tiene que ser parte de la iglesia de los escogidos de Dios, tiene que ser un verdadero creyente. Así es que debería ser. Sin embargo, la propia experiencia y la propia escritura nos demuestra, como veíamos anteriormente, que no todos los que pertenecen a la iglesia son realmente de la iglesia. Algunos pertenecen a la iglesia visible, pero no a la invisible. Mientras que todos los que pertenecen a la iglesia invisible sí son parte de la iglesia visible. Ahora, la necesidad de esta distinción es muy importante y voy a dar 5 razones breves por las cuales creo que esta definición es tan vital, es tan importante. Primero, porque es necesario distinguir lo externo de lo interno. El hecho de que alguien pertenezca externamente a la iglesia no significa que lo haga internamente. Para, para la iglesia de Roma, por ejemplo, es suficiente con que una persona vaya a misa y esté en la iglesia regularmente para que se considere que es salvo. Si la necesidad, sin importar lo interno, sin importar la obra interna del Espíritu Santo en él. Sin embargo, nosotros enfatizamos que no, que es necesario lo interno y que lo interno está por encima de lo externo. Que primero hay que ser un verdadero creyente, que primero hay que ser un escogido de Dios para pertenecer a la iglesia visible. Este es el orden. Mientras que la iglesia de Roma, por ejemplo, prioriza lo externo a lo interno. No importa cómo vivas, no importa si eres regenerado o no. De hecho, ellos prácticamente no hablan de regeneración. Para ellos lo más importante es que tú asistas a la misa, que tú
seas parte de la Iglesia Católica Romana. Para eso yo lo más importante, porque lo más importante para ellos es lo externo. Y aquí vamos al segundo punto. Es necesario distinguir lo ceremonial de lo moral. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia visible, como veíamos, apunta hacia lo externo y la iglesia invisible apunta hacia lo interno. Y todo lo que tenga que ver con ceremonias eh, es algo muy externo porque las ceremonias tienen muchos aspectos externos. Sin embargo, lo que es interno es lo moral. Para la iglesia de Roma es suficiente guardar una ceremonia y recordando y tocando lo que decíamos hace un momento, con que una persona sea bautizada es suficiente para que su pecado original sea limpiado. Y con que una persona tome la misa o agarre y tenga una ceniza, una cruz de ceniza en su cabeza y luego vaya a seguir robando, adulterando y blasfemando contra Dios, no importa, porque con tal de que guarde las ceremonias es suficiente. Sin embargo, las escrituras nos enseñan que, que guardar las ceremonias del culto no implica que la persona realmente tema a Dios y sea obediente. Pablo le dice en la carta a los romanos que el verdadero judío no es el que lo es externamente, el que está circuncidado externamente, sino el que lo es internamente, el que está circuncidado de corazón. Entonces aquí dice, lo importante, lo prioritario no es la ceremonia externa. Lo importante es lo que eso debe producir internamente en el corazón de la persona. Y eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que hace tan necesario esta distinción. En tercer lugar, también nos ayuda a distinguir la conducta de la transformación. Una persona puede mantener una buena conducta en la iglesia, una buena conducta externa, un buen testimonio. Pero eso tampoco, eso no necesariamente significa que su corazón haya sido transformado. Hay personas que son expertas mintiendo, que son expertas aparentando, y muchas veces nosotros también lo somos. Entonces, la mera conducta externa no es suficiente. Es necesario que la persona sea transformada por el Evangelio de Dios. En cuarto lugar, esto nos lleva, esta distinción es importante para poder reconocer que en la iglesia hay personas que no son creyentes, que son, que son hipócritas. Y es que la Escritura nos habla de personas eh, que aparentan ser creyentes y no lo son. Recordemos lo que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros, echamos fuera demonios, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y precisamente el énfasis allí es que estas personas eran parte de la iglesia, estaban allí en la iglesia, ejerciendo, haciendo milagros incluso. Y sin embargo, no eran verdaderos creyentes en Cristo. Entonces, el problema de muchas de otras posturas es que cuando ven esto, lo que dicen es, por ejemplo, la iglesia solamente está compuesta de verdaderos creyentes. No hay nunca hay la posibilidad de que ninguna persona que no sea creyente esté dentro de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo hacemos con estos pasajes, por ejemplo, que demuestran que habían incrédulos dentro de la iglesia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Porque aunque en el Antiguo hay mucha más evidencia, y sobre todo por, por lo extenso del Antiguo Testamento, es algo que es común en todas las escrituras. Y, sí, y muchas veces lo que hace esta postura es pasar por alto esta interpretación. Ahora, eh, una cosa que queremos aclarar es que cuando decimos que hay personas
que no son creyentes, que están dentro de la iglesia, es que pertenecen a la iglesia visible, no a la iglesia invisible, porque ya dijimos que en la iglesia invisible solamente están los escogidos, pero en la iglesia visible están, que muchas veces la iglesia visible, la manifestación está en las iglesias locales. En las iglesias locales hay personas que pertenecen a la membresía y no son creyentes. Y por último, esta distinción es lo que nos hace entender que los hijos de los creyentes pertenecen a la iglesia. Esta distinción es necesaria para poder entender que nuestros hijos son parte de la iglesia visible y del pacto de Dios, lo que no siempre significa que ellos sean salvos, lo que no necesariamente significa que sean creyentes, lo que no necesariamente significa que sean parte de la iglesia invisible, pero sí son parte de la iglesia visible, como lo muestra toda la escritura. Al ellos hacer hijos de creyentes, ellos reciben la señal del pacto, entonces llegan a ser parte de la iglesia visible. Eso sí, nosotros presuponemos y los tratamos como si sí fueran parte de la iglesia visible y los conducimos de tal manera que ellos lleguen a ser, os manifiesten y den el fruto de que son verdaderos creyentes en Cristo. Y por lo general suele ser así. Bien, entendiendo entonces esta característica importante, esta doble perspectiva, ahora podemos hablar de otro punto que también es importante para el tema de la esencia de la iglesia, y es la iglesia del Antiguo Testamento versus la iglesia del Nuevo Testamento. Y puede que para muchos esto sea algo contradictorio, que ¿cómo que la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Acaso la iglesia no comenzó en Pentecostés? Y debemos decir que no es así. Bueno, la iglesia, bueno, o en cierto sentido sí es así, porque lo que comienza en el Pentecostés es la iglesia del Nuevo Testamento, como el Espíritu Santo es derramado. Sin embargo, la iglesia no comienza en el Antiguo Testamento. Y los que hacen más énfasis en esto son los dispensacionalistas, y es comprensible por la distinción que ellos hacen entre el pueblo de Israel y entre la iglesia. Sin embargo, esta es una interpretación que no podemos aceptar o que no podemos compartir, porque la escritura enseña algo completamente diferente. Y hay algunos argumentos para esto. De hecho, hay muchos, no los puedo mencionar todos, pero voy a mencionar lo que considero importantes para este tema. El primero es que el término iglesia se utiliza para referirse a la Asamblea de Israel en el Antiguo Testamento. El término iglesia no se utiliza por primera vez en el Nuevo Testamento. De hecho, se utiliza por primera vez es en el Antiguo Testamento. Eh, a ver, es en el Antiguo Testamento. Eh, para traducir en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, se utiliza para el término asamblea. Y de hecho, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de esto. En Hechos 7:37, fíjense cómo habla Esteban sobre el pueblo de Israel. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. El griego allí utiliza el verbo eclesía para congregación. O sea, que otra traducción podría ser, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. De modo que
El Antiguo Testamento, cuando los apóstoles enseñaban el Antiguo Testamento y Jesús enseñó el Antiguo Testamento, cuando enseñaba el Antiguo Testamento en griego, lo que se decía es la iglesia de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Así enseñaban ellos a los gentiles y a otros, la iglesia de Israel. Entonces, en la misma Israel, la Septuaginta llama a Israel iglesia. En segundo lugar, el Señor Jesús tomó este término de la Septuaginta del Antiguo Testamento para hablar de su propio pueblo. Eh, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, mi iglesia se está refiriendo a su pueblo, ¿sí? A sus ovejas, mostrándonos que hay una equivalencia entre Israel y la iglesia. En tercer lugar, la Biblia habla de la iglesia como una extensión del antiguo pueblo del pacto, solo que ahora compuesto por los verdaderos creyentes en Cristo, entre Israel y entre los judíos. Vamos a leer un texto que lo dice muy claramente. Efesios 2, 12 al 16 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, de, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Fíjense los términos que utiliza el texto. Ustedes estaban lejos del pueblo de Israel, hablando de los gentiles. Ustedes estaban pueblo del pueblo del pacto y Dios los hizo cercanos. Dios no creó otro pueblo, como dicen los dispensacionalistas, no. Él tenía un solo pueblo. Incluyó a los gentiles y expulsó a los israelitas incrédulos. Tomó al pueblo del pacto, expulsó a los que no creían y entre Israel y incluyó a los gentiles creyentes. Y de esa manera de ambos pueblos hizo uno. El pueblo del Nuevo Testamento está compuesto ahora de judíos y gentiles, y esa es una de las diferencias, pero de los dos hizo un solo nuevo hombre. O sea, la iglesia del Nuevo Testamento es una extensión de la Israel, de la iglesia del Antiguo Testamento, que era a Israel. Cuarto, la Biblia nunca dice que Dios haya creado otro pueblo. La Biblia lo que dice es que Dios agregó a los gentiles al pueblo de Israel y expulsó a todos los que no creyeron en Cristo. Recordemos la figura que está en Romanos 11 del olivo. ¿Qué es lo que dice Pablo? A las ramas naturales, Dios, fueron crédulas, que no dieron fruto, Dios las cortó. Y a ustedes, que eran olivos silvestres, Dios las injertó. Eso fue lo que sucedió, pero siempre ha habido un solo olivo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo en los Gálatas, en contra de los judaizantes, que decían, básicamente decían, ustedes los gentiles no pueden ser parte del pueblo del pacto si no se circuncidan, porque ustedes no son hijos de Abraham. Pablo dice, si ustedes son verdaderos creyentes en Cristo, si ustedes han sido bautizados, ustedes son verdaderos descendientes de Abraham. Ustedes son parte del pueblo del pacto. Ustedes son parte de la verdadera iglesia. En quinto lugar, la misma universalidad de la iglesia exige que la iglesia siempre haya existido desde todos los tiempos. Y es interesante porque cuando uno lee el catecismo de Heidelberg y la confesión belga, en su sección sobre la iglesia, ambos documentos dicen que la universalidad no solo implica la extensión a todas las naciones,
sino también a todos los tiempos. La iglesia siempre ha existido y siempre tuvo que haber existido desde el principio de los tiempos, desde el mismo huerto del Edén. Eso es lo que básicamente dice la confesión. Ahora, la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tienen ciertas diferencias, ¿no? Y a pesar de que esto podríamos hacer también todo un tema, toda una exposición completa, quiero enfatizar dos diferencias importantes, esenciales, ¿sí? Abuelo de paz. En el Antiguo Testamento tenemos una iglesia nacional que estuvo compuesta únicamente por los descendientes físicos de Abraham, o sea, por Israel, ¿sí? O sea, la iglesia en su versión veterotestamentaria eh, estuvo limitada a una nación, que fueron los descendientes físicos de Abraham, y todos los que querían pertenecer a la iglesia tenían que hacerse judíos, tenían que hacerse israelitas, tenían que hacerse prosélitos, como hizo Ruth. Ruth, para poder llegar a ser parte del pueblo de Israel, de la iglesia, y de la iglesia invisible, ella tuvo que hacerse parte del pueblo de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta limitación se quita y ya la iglesia no está limitada a una nacionalidad o a una tribu, sino que es universal, porque ahora se expande a todas las naciones. Por eso Apocalipsis dice, pues, cuando en una de las alabanzas, dice, porque tú salvaste lenguas de toda tribu, salvaste gente de toda lengua, tribu y nación, porque ya no está limitada a una sola nación. Y la segunda diferencia es que en el Antiguo Testamento la iglesia y el Estado estaban unidos, o sea, las dos instituciones estaban unidas, estaban presentes en el Antiguo Testamento, en esta versión de la iglesia. ¿Y por qué? Precisamente porque como la iglesia tiene una manifestación y una limitación nacional, era necesario esta unión. Sin embargo, actualmente, gracias a la universalidad, la Iglesia y el Estado fueron separadas y ya no son equivalentes, lo que necesariamente implica, y, y con respecto a la autoridad y el poder de la Iglesia, que eso se infiere de aquí, eh, es que la Iglesia no tiene ninguna injerencia en los asuntos del Estado, ni el Estado en los asuntos de la Iglesia, porque son instituciones separadas. Y en tercer lugar, eh, otro aspecto que quiero resaltar son los atributos de la Iglesia. Y los atributos de la Iglesia están contenidos en el credo apostólico, el cual dice, creemos en una santa iglesia católica. Y veamos primero, la iglesia es una. La iglesia es una. Y este es el primer atributo, la unidad de la iglesia. Y la definición reformada y protestante difiere en este sentido con la iglesia romana, en lo que la iglesia romana entiende por unidad. Porque para la iglesia romana, la unidad está en el gobierno jerárquico romano, desde el Papa hasta los sacerdotes. Es decir, solamente podemos pertenecer a esta unidad si nos sometemos al Papa y al papado y a toda la jerarquía que está por debajo de él. Y eso precisamente, como yo decía, es porque lo externo siempre lleva a lo interno. Y lo externo para ellos siempre es más importante que lo interno. No obstante, para el concepto reformado esto no es así, porque la iglesia es principalmente interna y espiritual en la iglesia invisible. Por eso
otra vez el pasaje de Romanos, no es judío el que lo es externamente, sino es el que lo es en su interior, en su corazón. Y la unidad, y aquí es donde ha fallado la iglesia de Roma, y la unidad de la iglesia no está en el papado, y aquí llevamos como otra vez al usurpador, porque la iglesia no, la unidad de la iglesia no está en el papado, la unidad de la iglesia está en Cristo Jesús. Por tanto, no son los que se unen al papado los que son parte de esta iglesia, son todos aquellos los que se unen a Cristo por medio de la fe. Estos son los que pertenecen a esta unidad. Por eso, paradójicamente, el romanismo es sectarista, porque ellos tienen implícitamente, tienen un lema: o te unes a mi iglesia o no eres iglesia, o te sometes al Papa o no eres iglesia. Pero el concepto protestante entiende que todas aquellas iglesias que profesen la verdadera fe están unidas en Cristo, a pesar de las diferencias prácticas y doctrinales que puedan haber entre ellas, ya que las diferencias que existen actualmente se deben al estado imperfecto en que la iglesia se encuentra en este lado de la eternidad. Y es que aún entre iglesias denominaciones sanas, existen diferencias doctrinales y eso no significa que no seamos uno en Cristo. Eso no rompe la unidad de la iglesia, porque esta es la unidad, como veíamos anteriormente, es la unidad ideal, la cual la iglesia ya tiene y la cual nosotros tenemos que perseguir. Y por tanto tenemos que evitar el sectarismo que algunos reformados han sostenido y sostienen, no reconociendo a aquellas iglesias o denominaciones que no profesen lo mismo. Siempre uno ve por Facebook, o antes unos años se veía mucho por Facebook eso se veía la frase: entonces no eres un verdadero cristiano, entonces eso no es una verdadera iglesia, y a veces se decían cosas como: si no eres infralapsariano, no eres de la iglesia, si no eres supralapsariano, no eres de la iglesia, si eres postmilenialista, no eres un verdadero creyente, ¿no? Tenemos que tener cuidado al proceder en este sentido, porque podemos estar atacando y destruyendo la unidad de la iglesia. Por otro lado, y aquí vengo a la aclaratoria, para aclarar un poco lo que acabo de decir, recordemos siempre que la unidad de la iglesia está en la verdadera fe. Un pastor, un antiguo pastor que ya está con el Señor, él decía siempre: la unidad en la verdad, no en el error. En el error no hay unidad, porque lo que divide y lo que ha dividido no ha sido la verdad, ha sido el error. Por tanto, todas las iglesias que se separan de las doctrinas fundamentales de la iglesia no pertenecen a la Trinidad. Por esa razón, por ejemplo, que no reconocemos los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas como verdaderos creyentes o como parte de esta iglesia, porque ellos se desvían de la verdadera fe. Y tenemos en cuenta que mientras más nos separemos de la doctrina bíblica, menos unidad habrá en la iglesia visible. Y eso está totalmente claro. El segundo atributo de la iglesia es santa. La iglesia es santa. Y nuevamente es interesante que para la iglesia de Roma la santidad está en sus ceremonias, en sus aspectos externos. La santidad de la iglesia depende de los ritos que celebra, especialmente de la misa. Por esa razón, sa- eh, 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 para poder tener esta santidad depende totalmente de la misa. Sin embargo, para los protestantes, la santidad no es la externa, no es la ceremonial, porque esa es la que han mantenido siempre los hipócritas, ¿no?
desde incluso el Antiguo Testamento. Me recuerda el libro de Jeremías cuando el Señor le dice, templo del Señor, pero ustedes roban, matan, adulteran y ustedes se han convertido en una cueva de ladrones. Ellos decían templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, porque decían nosotros tenemos el templo y como tenemos el templo somos más santos y estamos bien con Dios, somos mejores que todo el mundo. Y lo que dice, pero lo que muestra el Señor es, eso no es así. El hecho de que ustedes tengan el templo no significa que ustedes estén bien, porque ustedes realmente lo que son es una cueva de ladrones, pecadores, malvados. Por eso el énfasis romanista, y nunca lo vamos a ver, el énfasis romanista no es cree en Cristo, arrepéntete de tus pecados y obedece plenamente a Dios en tu vida, en toda tu vida, como nosotros sí lo hacemos. El énfasis de ellos es, ven a misa, ven a la iglesia, celebra la misa, ven a los ritos, ven a las ceremonias, guarda los días, guarda las fiestas. Para ellos es el énfasis, siempre lo externo y lo ceremonial. Y en tercer lugar, la iglesia es católica. Recordemos que el término católico significa universal. Y nuevamente quiero citar las palabras de mi antiguo, de ese pastor, el antiguo pastor y ese pastor que partió con el Señor. Él decía que la Iglesia de Roma nos robó un término hermoso y se apropió de tal manera el término católico que le hizo creer a los protestantes que utilizarlo está mal. Pero no es así, el término católico no es de la Iglesia de Roma, es un término de la Iglesia, porque católico significa universal y es un término hermoso que tenemos que recuperar y que no tenemos que tener miedo en utilizar. De hecho, cuando nosotros evangelicemos a católicos, a romanistas, nosotros tenemos que decir con mucha seguridad, no, ustedes no son católicos, ustedes no son verdaderos católicos, católicos somos nosotros, porque nosotros pertenecemos a la verdadera fe. Ahora, la Iglesia de Roma se ha apropiado del término católico, de hecho, tanto así que ellos interpretan, cuando el credo apostólico dice creo en la Santa Iglesia Católica, es como en sus mentes es, ellos agregan un paréntesis católico romana, creo en la Santa Iglesia Católico Romana. Ellos equiparan católico con romano, y no es así. Y de hecho es contradictorio porque el término, la iglesia, decir que la iglesia es católica y la iglesia es romana es contradictorio, porque la iglesia de Roma es una iglesia local que está en Roma, en el Vaticano, que se propagó por todo el mundo, pero el gobierno está en una sola iglesia, el gobierno en el Vaticano. Sin embargo, el propio concepto de la Iglesia Católica o Iglesia Universal contradice eso, porque dice que toda la iglesia en el mundo, la iglesia no se limita a un lugar, sino que está en todo el mundo y que no hay ninguna iglesia por encima de otra. Ninguna iglesia puede enseñorearse por encima de otra y de hecho ellos lo hacen así. Ahora, es interesante porque además de esto, la Confesión de Westminster también enfatiza que la catolicidad de la iglesia también enseña que la iglesia nunca puede dejar de existir. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado en decir que en aquellos periodos oscuros de la iglesia dejó de existir, porque estaríamos cometiendo el mismo pecado de Elías. Elías dijo, Señor, estoy yo solo, he quedado yo solo. Y el Señor lo exhortó, ¿no? Me he reservado para mí 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y eso lo que quiere decir, sí, la iglesia puede estar en un estado muy mal, puede estar muy corrompido, pero la iglesia nunca ha dejado de existir y nunca dejará de existir, porque esa fue la promesa de Dios, esa fue la promesa de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tanto, por eso es que la Confesión de Westminster, por tanto, dice
que a veces está muy corrompida, a veces, aunque pueda estar muy corrompida o haya reducido mucho en número, sin embargo, no deja ser iglesia de Cristo. Hablamos entonces de la iglesia, de la catolicidad. Decimos que nuestra iglesia local no es la única iglesia ni en el mundo ni en la historia. No somos los primeros creyentes en el mundo, no somos los primeros creyentes que hemos confesado la verdad, no somos en el mundo y en la historia, porque eso es la principal característica de las sectas. Las sectas, como los testigos de Jehová y los mormones, niegan la catolicidad al decir que la iglesia dejó de existir por 2000 años y que ellos son la única iglesia en el mundo. Por eso también decir que la iglesia de Roma es sectarista, porque creen que son la única iglesia en el mundo. Eso va en contra del atributo de la catolicidad. Y ven, eh, básicamente llegamos a la conclusión de nuestra exposición. Eh, ha sido bastante. Pudimos realmente muchas cosas más eh, que podemos abarcar. Por ejemplo, otras perspectivas de la iglesia o, por ejemplo, la relación que existe entre la iglesia y el reino de Dios, pero eso será tema para otra conferencia. Sin embargo, eh, entender la iglesia, es lo que quiero que les quede, mis amados hermanos. Entender la iglesia o qué es la iglesia es entender lo que nosotros somos como creyentes, es entender lo que nosotros somos como el pueblo del pacto y por tanto determina hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo debemos conducirnos, quiénes pertenecen a la iglesia y otras cosas similares. La unidad, la santidad y la catolicidad de la iglesia de- deben ser guardadas por todos nosotros. ¿Sí? Es nuestro deber, es nuestro esfuerzo, debe ser nuestro mayor esfuerzo en guardar estas tres cosas. Por eso Pablo exhorta encarecidamente en el capítulo cuarto de la carta a los Efesios que mantengamos el vínculo del amor, mantengamos la unidad. Y por eso en otros pasajes nos exhorta a buscar la santidad ardientemente y a mantener la comunión con toda la iglesia de Cristo. Que la paz, entonces, hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que esta exposición haya sido de bendición. Un saludo para todos. Dios los bendiga.